Yo lo primero que hice antes de siquiera tener el piano fue ver un montón de información e ir entendiendo un poco cómo funciona el instrumento. Lo primero es saber más o menos cómo está distribuido el instrumento, dónde están las teclas y las notas, sobre todo dónde están las notas, que, bueno, en comparación con la guitarra, pues es mucho más visual y mucho más cómodo de entender. Y sobre todo repasar bastante sobre teoría musical, partituras y demás, que es algo que vi en el colegio muy poquito y necesitaba refrescar mucho, incluso aprender muchas cosas nuevas. Es muy importante coger buenos hábitos desde el principio. Esto ya lo sé más o menos de haber tocado la guitarra, pero si te acostumbras a tocar con los dedos mal posicionados o de una manera incorrecta, al final vas a tender a hacerlo siempre. Lo primero es controlar muy bien la postura, que estés bien colocado a la hora de tocar, ¿vale? La posición a la hora de tocar debería de ser intentar mantener un ángulo recto. Lo importante es que no esté ni muy arriba y que te quedes con los codos muy abajo, ni muy abajo y que los codos estén muy arriba, y que la muñeca se mantenga recta. Otra cosa importante que aprendí es cómo se colocan los dedos, que no se colocan rectos, forzando, sino que se colocan haciendo una especie de como si estuvieses cogiendo un ratón o una manzana. Al principio te das cuenta de que no es tan fácil, de que no es solo tocar teclas. Entonces es importante tener mucha paciencia y no querer tocar cosas ya complejas desde el principio, jugar un poco, habituarse y adaptarse al instrumento. Menos ese ha sido mi proceso. Los primeros días han sido de adaptación y sobre todo de darme cuenta de que sí, saber qué teclas tocar igual no es tan difícil, pero la coordinación con las dos manos es lo más complicado. Recomiendo, al igual que en otros instrumentos, hacer ejercicios de técnica y a la vez combinarlos con aprenderte una canción que te guste. Entonces yo lo que intento hacer en cada sesión es dedicar un tiempo a aprenderme una canción que sea un poco más complicada para mi nivel, pero que poco a poco la voy sacando, y por otra parte hacer ejercicios de técnica un poquito y sobre todo leyendo partituras con canciones sencillitas que pueda ir tocando y mientras que voy leyendo la partitura, o que pueda ir aprendiendo con la guía de una partitura, que yo creo que lo recomiendo y creo que es importante. Es mejor y más recomendable tocar 15 minutos al día que tocar 1 hora cada 3 días. Esto tiene su explicación científica, porque es en la fase REM del sueño donde realmente se interioriza todos esos movimientos de coordinación que tú has ido practicando. Entonces es mejor tener la constancia de hacer un poquito cada día que hacer mucho un día y luego no tocarlo durante una semana. Y por supuesto recomiendo también las clases con un profesor. Yo cuando empecé con la guitarra tomaba una clase en la semana y al final me vi con un montón de cosas para practicar que no daba abasto. Yo recomiendo que no tenga que ser una vez a la semana o algo fijo, sino que adaptes unas clases a tus necesidades. Lo que he hecho durante esta primera semana ha sido, sobre todo los primeros días, intentar adaptarme al instrumento, intentar entenderlo y familiarizarme con él, tocar las teclas, ver dónde están cada una, sacar melodías sencillas. Pues esto en los primeros días se puede hacer fácilmente. Después he empezado con el método Bastien, que vas siguiendo ejercicios con partituras que van añadiendo dificultades poco a poco, progresivamente.
Y a la vez que eso, pues estoy en el proceso de intentar aprender una canción que es la del tema principal del Zelda.